Ya estamos a mitad de semana y desde la sala de redacción los saludamos para comenzar de inmediato a revisar lo que está marcando esta jornada de miércoles. Comenzamos de inmediato revisando titulares. En un 2% bajará las cuentas de la luz a contar de enero próximo. Esto tras la detección de un error que se aplicaba desde 2017 y que consideraba una sobreestimación de la inflación. Desde la oposición pide la salida del ministro de Energía, Diego Pardo, y la UDI amenazó con una acusación constitucional. El Partido Republicano vuelve a tensionar su relación con Chile Vamos, ahora por la figura del asesinado senador Jaime Guzmán. La secretaria de la colectividad, Ruth Hurtado, aseguró en CNN Prime que si el parlamentario estuviese vivo, votaría por José Antonio Kast y no por Evelyn Matei. Desde el gremialismo llamaron a no jugar ni meterse con el fundador de la UDI. Por primera vez, el presidente Gabriel Boric apuntó directamente al régimen de Nicolás Maduro como responsable del asesinato del exmilitar Ronald Ojeda. Lo hizo en un homenaje a Bernardo Leyton y su esposa, quienes fueron atacados en Roma por orden de la dictadura chilena en 1975. Desde el Partido Comunista evitaron opinar sobre los dichos del mandatario, afirmando que ya se han referido al caso Ojeda. Y a esta hora nos vamos al Congreso directamente, donde está hablando el ministro de Energía, Diego Pardo, a propósito de las explicaciones que está dando por las cuentas de la luz que escuchamos de inmediato. El trabajo que me corresponde a mí es, detectada esta metodología que sobreestima las diferencias de facturación, corregirla lo antes posible, y a eso es a lo que estamos abocados. Lo que se publicó ayer es un informe técnico preliminar que está sujeto a observaciones. Ese es un proceso de observaciones que tiene que llevarse de la manera más prolija posible, tiene que materializarse en un informe técnico definitivo y finalmente en un decreto tarifario que sea tomado de razón por la Contraloría, porque la metodología que ha sobreestimado estas diferencias de facturación también consta en decretos tarifarios que fueron tomados de razón. Por lo tanto, necesitamos un instrumento equivalente para poder corregir aquellas sobreestimaciones. Por supuesto que, como todo jefe de una cartera de un ministerio, tengo una comunicación permanente con el presidente de la República y con el resto de mis colegas de gabinete. El efecto de sobreestimación de la metodología implementada del 2017, en lo que corresponde al proceso de estabilización, se corrige en este informe técnico preliminar. Por lo tanto, si uno compara la metodología que está contemplada en este informe técnico preliminar y la metodología que se había aplicado desde el 2017, la diferencia son cerca de 100 millones de dólares que están corregidos y son precisamente lo que explican esta disminución de 2%. Creo que es importante entender que lo que se está corrigiendo tiene que ver con las diferencias de facturación, no con el precio de la energía, que es lo que típicamente conocemos como tarifa. Es otro componente de la cuenta de la luz lo que efectivamente se está corrigiendo, tanto hacia adelante como corrigiendo sus efectos durante el proceso de estabilización. ¿Les parece si poder ser restituidos los dineros que se pagaron de más, recompensadas? ¿Va a haber un mecanismo para ellos también? No, lo que ocurre es que de manera global, digamos, la sobreestimación que ocurrió en los saldos de facturación se corrige en esta nueva cuenta y en su nueva domicilio va a haber reflejados los nuevos precios
que corresponden a esta otra metodología que efectivamente corrige todos los efectos señalados. Es que esto no es cliente a cliente, es más bien distribuidor a distribuidor. ¿Y cuándo se enteró usted del error de cálculo? Se consulta por la fecha en que él conoció este error de cálculo. Posibilidad de cambiar esta metodología con, digamos, todos los impactos que ello tiene. Fue hace un par de semanas, la Comisión Nacional de Energía, el secretario ejecutivo, lo manifestó así y decidimos, después de evaluarlo, acompañarlo en la incorporación. Está bien, el inicio del procedimiento administrativo es el informe técnico preliminar, no hay un acto administrativo previo. Porque la manera de iniciar el procedimiento administrativo es el informe técnico preliminar. Ese es el inicio. Ahora viene un proceso de observaciones, un informe técnico definitivo y un decreto tarifario que se somete a la Contraloría para su toma de razón. Este es el inicio del procedimiento administrativo. ¿El nivel o cómo lo ve? ¿Le preocupa o no le preocupa derechamente? Voy a insistir en una respuesta que ya les he dado. Yo soy muy respetuoso de las atribuciones de fiscalización que le corresponde a la Cámara de Diputados y Diputadas. Mi rol como secretario de Estado es tratar de que este cambio metodológico se refleje lo antes posible en una disminución en las tarifas de las personas. Entonces que, por ejemplo, diputados del PS puedan sumarse. Es que a mí no me corresponde calificar la manera en que otro poder del Estado ejerce sus atribuciones. Y al revés, creo que la manera en que cada uno ejerce sus atribuciones es fundamental para nuestra democracia. Lo que sí quiero decir, y quiero destacarlo, también lo destaqué en la sesión, que en todo momento el trato que he recibido tanto de diputados de gobierno y de oposición ha sido constructivo, tratar de solucionar los problemas y de total respeto. ¿Considera que este nivel podría estar al fragor de la elección parlamentaria? Pero es que me está pidiendo que haga algo que... Sí, está bien, yo entiendo, pero no me corresponde a mí calificar la manera en que otro poder del Estado ejerce sus atribuciones. Ministro, estas situaciones son bien técnicas, pero si nos puede explicar de la manera más pedagógica posible para todos entender dónde estuvo el error en la metodología, en el cálculo, porque se habla de un error de cálculo, dónde estuvo la complicación, para que todos entendamos, digamos. Sí, la metodología anterior, y esto también lo explica el comunicado de la Comisión Nacional de Energía, consideraba las diferencias de facturación, las ajustaba por IPC y además aplicaba un tipo de interés que es el interés corriente para operaciones no reajustables. Cuando, para no sobreestimar el efecto de inflación, lo que hay que hacer es aplicar el interés corriente para operaciones reajustadas. Y ese es el cambio metodológico que a partir de este informe preliminar se está precisamente implementando. Ministro, durante esta jornada se ha hablado de que esta situación hizo un alza en el IPC y que por consecuencia también hubo alzas en el valor de la UEF, impactando por supuesto el bolsillo de las familias chilenas. ¿Cómo se puede buscar una metodología para revertir los efectos que eso tuvo en la economía a nivel macro? Sí, el impacto de, para que tengamos un orden de magnitud, esto significa cerca de un 2% de disminución en las tarifas, que su impacto global en el índice de precios al consumidor es relativamente acotado. Sin perjuicio de eso, como este efecto se va a corregir en el semestre siguiente, a partir de la vigencia del nuevo decreto tarifario, también se va a corregir por esa vía, por, digamos, el mismo mecanismo causal que generó el efecto inicial, es el, digamos, mecanismo causal que lo corrige. Ministro, para que quede más claro, usted dice que en esta rebaja de tarifas que va a haber desde enero debería incluirse también los efectos del alza de la UEF. No, al revés. Como los precios de la electricidad impactan otros segmentos de la economía, el hecho de que se corrijan los precios de la electricidad en el semestre siguiente se hace cargo también de lo que ocurrió en el semestre anterior. ¿Sí? Sin perjuicio de eso, también quiero ser bien claro e insistir en un punto. Este es un informe técnico preliminar. Para que se materialice en una disminución en las cuentas de las personas, ese informe técnico preliminar tiene que transformarse en uno definitivo, en un decreto tarifario, y ese decreto tarifario ser tomado de razón. Por lo tanto, la invitación, por cierto a los parlamentarios también, pero a todos los participantes del sector eléctrico, es que ojalá este decreto tarifario pueda ser tramitado
lo antes posible dentro de las instancias que corresponden. Eso significa que las observaciones que se estimen del caso se hagan dentro de plazo, que no haya impugnaciones y que por lo tanto podamos efectivamente corregir este efecto de sobreestimación, haciendo llegar una disminución tarifaria a los hogares en enero. Bien, son las explicaciones entonces del ministro de Energía, Diego Pardo, luego de que se conociera un informe que daba cuenta en un error de cálculo en las cuentas de la luz, un error que para algunos viene del año 2017. Vamos a preguntarle bien los detalles a quien ha estado reporteando durante toda esta jornada, luego que conociéramos de este informe, que es Pilar Gutiérrez, porque Pilar, el ministro está dando esta explicación que es bastante técnica, así que me encantaría que pudieras tú explicarnos el inicio, la génesis de cuando se conoció que había un cálculo que estaba mal hecho y cómo eso se fue arrastrando y cómo se puede revertir. Gracias y bienvenida. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, las cuentas de la luz vuelven a estar en el foco de la discusión pública. Ya lo habíamos visto en ocasiones anteriores, por ejemplo, con el proceso de descongelamiento de tarifas luego de la pandemia. Ahora con lo que mencionabas también acá al inicio, este informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía que se dio a conocer ayer y que daría a entender entonces que se habrían realizado cobros en exceso a las cuentas finales de los consumidores a raíz de un mal cálculo metodológico que se habría aplicado y que entonces habría generado estos cobros excesivos desde 2024. Pero como decías, las explicaciones son bastante técnicas que se conocen. Lo que nos han explicado los distintos especialistas con quienes conversamos esta jornada en simple es que se habría aplicado 2 veces el ajuste por IPC a las tarifas desde el año 2024, cuando se produce precisamente este descongelamiento posterior a lo que había sido la estabilización en la pandemia, este congelamiento de las tarifas, y por eso es entonces que se habrían generado estos excesos por un doble cobro de la inflación y que en simple este doble ajuste de la inflación habría sido lo que genera estos cobros al alza finalmente. Ahí lo que ha entregado, los detalles que ha entregado el ministro Diego Pardo también lo hacía en la Comisión de Minería y Energía, donde estuvo precisamente antes de entregar estas declaraciones que escuchábamos ahora en vivo. Él decía que la estimación que se tiene de estos cobros en exceso, la sobreestimación que se habría cobrado es de $100 millones. Esa es la cifra que él entregó precisamente a los diputados en la Comisión de Minería y Energía, y que esto es lo que llevaría a que finalmente las cuentas de la luz puedan caer cerca de un 2%, esa es la cifra promedio a nivel nacional que ha calculado el Ministerio de Energía. 2% bajarían las cuentas de la luz a partir de enero de 2026, pero también, como lo decía el ministro, al tratarse de un informe preliminar, esto todavía no es definitivo, falta conocer todavía el informe final. Las distintas empresas eléctricas también pueden entregar reparos y posteriormente, luego de conocerse este informe final, es el propio Ministerio de Energía que tiene que firmar ese decreto, y solo ahí entonces podríamos confirmar que se concretaría esta caída en las cuentas de la luz a partir de enero de 2026. Pasemos a escuchar el análisis que hacían algunos expertos por este tema. El precio de la energía se actualiza cada 6 meses y dentro de las actualizaciones que se hacen semestralmente están los saldos pendientes. ¿Y qué son los saldos pendientes? Son diferencias que no se alcanzan a pagar en un semestre por diferentes motivos y se llevan hacia el futuro. El error metodológico, como lo plantea, es que para el periodo en que se comenzó a descongelar la tarifa, que es del 2024, julio en adelante, los saldos pendientes fueron castigados 2 veces por IPC. Porque de una otra manera hay que garantizar, digamos, cómo se representa la plata que debo ahora en el futuro, y la Comisión, debido a una resolución del 2021, aplica 2 veces el IPC a estos saldos. Y eso genera que los usuarios hemos pagado por exceso, digamos, producto de este castigo de 2 veces del IPC. La rebaja promedio que nosotros estimamos es del orden de 1,45, 1,5% respecto de lo que es de las tarifas vigentes, pero esto va a depender mucho de la zona que se vive en el país, de que hay ciudades que la rebaja llega a un 7%, hay otras a un 5, un 6%,
en la región metropolitana varía entre un 1 y un 3%. En la región metropolitana, si uno considera un consumo de más o menos 180 kWh mes, este porcentaje más o menos equivale como a 300 pesos, una cosa así. Claro, ahí escuchábamos entonces algunas de las estimaciones que hacen los especialistas. Como decía el ministro de Energía, Diego Pardoux, la estimación que ellos han hecho es que a nivel general las cuentas podrían bajar 2%. Eso sí, lo que han especificado algunos analistas es que esos montos podrían variar dependiendo el sector del país, dependiendo las regiones, por ejemplo, y hacen algunos cálculos sobre cuánto podría variar en cada sector del país. Ahí, por ejemplo, dicen que en la zona norte las caídas en las cuentas de la luz desde enero podrían ser entre 6 y 7%, para la zona centro, incluida también la región metropolitana, caídas de entre 2 y 1%, y para la zona sur del país, caídas más cercanas a 3%. Ahora, si eso lo aterrizamos a números también para poder hacerlo más práctico todavía, por ejemplo, en Copiapó, ahí el ejemplo que nos daba un analista es que una cuenta de 100.000 pesos mensual tendría un descuento de 7.000 pesos si es que se concreta, como decíamos, esta baja en la cuenta de la luz, cuyo decreto todavía, claro, no ha sido firmado. Y en la región metropolitana podría ser una variación más pequeña, por ejemplo, una cuenta de 40.000 pesos, ver una disminución de cerca de 800 pesos. Como decíamos, entonces va a haber que esperar a ver el informe final y posteriormente si es que esto se transforma en decreto. Pero lo cierto es que este mal cálculo, este error en la estimación que han reconocido entonces también desde la misma Comisión Nacional de Energía, ha generado no solo reacciones y críticas por parte de los expertos, sino que también desde los distintos sectores políticos. Ahí, por ejemplo, los candidatos presidenciales se han referido también a este tema, han pedido que se realicen todas las investigaciones correspondientes para poder esclarecer qué fue lo que llevó a que se perpetuara a lo largo de tiempo este error en la estimación, que, como decían desde el gobierno, esta metodología se estaría implementando desde el año 2017. Y también desde el Congreso, la bancada de diputados de la UDI incluso ha anunciado que va a presentar una acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardoux. Ahí lo que decían es que si bien el responsable técnico es la Comisión Nacional de Energía, el responsable desde el punto de vista político sería el ministro entonces de la cartera. Hay incluso también otros parlamentarios que están pidiendo la salida del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, otros incluso también han pedido la renuncia del ministro de la cartera, del ministro Diego Pardoux, pero pasemos a revisar mejor algunas de estas declaraciones. Vamos a anunciar la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Energía por las graves consecuencias y negligencia al haber su ministerio firmado los decretos que significaron el alza de hasta un 9% de las tarifas eléctricas por un error metodológico o de cálculo, como se dice desde el ministerio. El alza errónea significó que el IPC de este año subiera un 0,3%. No solamente subieron las cuentas de la luz, subieron los créditos hipotecarios, subió el costo de la vida por la incapacidad de un gobierno de simplemente hacer las cosas bien. A diferencia de esa ocasión en que Chile Vamos se negó la posibilidad de poder apoyar acusaciones constitucionales que contaban con todo el respaldo, no solamente ciudadano, sino de argumentos sólidos para poder llevarla a cabo, nosotros sí estamos disponibles en una eventual acusación constitucional que se presente del sector que sea, porque acá tenemos que unirnos en pos de que las responsabilidades se cumplan, porque hoy día esto que está pasando en el Ministerio de Energía, y a esto también le agrego el Ministerio de Vivienda, afecta directamente a los chilenos. Y por eso yo creo que acá tiene que prevalecer la unidad frente a esta crisis. El punto es si estos instrumentos de fiscalización que tiene la Cámara ayudan o no cuando enfrentamos distintos desafíos. Y obviamente la acusación constitucional no contribuye en absoluto a lo que se necesita. Llama la atención que cuando todavía no se da a conocer los antecedentes detallados, se anuncia en forma inmediata
una acción de esta naturaleza, como lamentablemente ha ocurrido con otras acusaciones constitucionales. Todos sabemos que finalmente han sido rechazadas por la Cámara de Diputados. Si efectivamente estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos, es muy importante avanzar en la iniciativa que rebaja las cuentas. Es la respuesta también que daba entonces Álvaro Elizalde en su calidad de vicepresidente de la República por este anuncio de acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardo. Entre otras reacciones, por ejemplo, también el presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, el diputado Marco Antonio Zulantay, ha dicho que incluso se podría paralizar la discusión de presupuesto en lo que es la glosa de energía hasta que se logren esclarecer los hechos y que se entreguen entonces también las explicaciones correspondientes que van a seguir pidiendo desde ya desde el Congreso. Así que vamos a seguir bien atentos también a las distintas reacciones que puedan seguir surgiendo por este tema. Sí, Pilar. Bueno, y añadir que a esta acusación constitucional que anunció la UDI se suma republicanos, así que podrían complicarse aún más las cosas ahí para el ministro Diego Pardo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Vamos a seguir en el ámbito netamente político, porque ayer aquí en CNN Prime, Ruth Hurtado, secretaria general de Republicanos, le dijo a Mónica Rincón que si Jaime Guzmán, fundador de la UDI, estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast. Una declaración que cayó pésimo entre el gremialismo, causó molestia, causó dolor, y de eso vamos a conversar a esta hora con Colomba Eijols, que ha reporteado todas las reacciones. Colomba, bueno, molestia es la palabra mínima que he escuchado. La verdad es que sí. Causó demasiado descontento las declaraciones ayer en CNN Prime de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, Mati, especialmente porque ayer habíamos visto una especie de tregua entre la candidatura de José Antonio Kast y de Evelyn Matei en el Encuentro Nacional de la Empresa, cuando Evelyn Matei dijo que aceptaba esas disculpas del candidato presidencial José Antonio Kast sobre los ataques que había recibido Evelyn Matei en redes sociales, que de alguna manera decía también en el Partido Republicano no se sienten responsables de esos ataques, pero de igual manera valoraron que se pasara la página y ahora pudiera haber una tregua entre el Partido Republicano también y Chile Vamos. Pero lo cierto es que esa tregua, Mati, duró menos de 24 horas porque estaba Ruth Hurtado de manera presencial ayer con nuestra colega Mónica Rincón en CNN Prime, como la vemos en las imágenes, abordando, ¿no es cierto?, la candidatura de José Antonio Kast, estos desencuentros, digo, que también han habido con Chile Vamos por la columna de Cristian Valenzuela, parásitos también por los ataques en redes sociales, y a eso ahora se suma justamente esta declaración de la secretaria general del Partido Republicano, que decía, si Jaime Guzmán, el fundador de la UDI, ¿no es cierto?, figura emblemática en no solamente la UDI, también en Chile Vamos, estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast, y agregando además que parece que estuviera vivo justamente actualmente, él estaría militando en el Partido Republicano y hubiera de hecho abandonado el partido que fundó, la UDI, junto a José Antonio Kast en 2016, digo, cuando el candidato presidencial abandonó el partido del gremialismo, ¿no es cierto?, y forma posteriormente el Partido Republicano, que obviamente, Mati, generaron varias reacciones, descontento, como tú decías, es lo mínimo que esto generó en la UDI. De hecho, los parlamentarios, justamente al anunciar también la acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardo, también abordaron, no solamente en el Congreso, sino a través de una declaración pública firmada por el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, este descontento, que incluso también solicitaron que la secretaria general debe dar disculpas públicas por estas declaraciones, que vamos a pasar a revisar para luego también analizar cuál ha sido la reacción que han tenido desde la UDI, también obviamente desde la Fundación Jaime Guzmán y desde el Partido Republicano. Así que escuchemos lo que dijo ayer en CNN Prime Ruth Hurtado. Si Jaime Guzmán estuviera vivo, ¿por quién votaría? Sí. Está clarísimo. A ver. Sí, por José Antonio. ¿No por Evelyn Matei? No por Evelyn Matei. Porque defendieron los mismos ideales, porque querían el bien común para Chile y porque tenían bases programáticas muy parecidas. ¿Y Evelyn Matei no? Ella ha tenido demasiados giros hacia el centro y creo que eso la ha hecho perder un poco. Le hizo perder en algún minuto como la dirección. Usted dice, ¿se habría ido de la UDI y estaría militando? Sí, probablemente se habría ido con José Antonio en el minuto que José Antonio tomó la decisión de irse. Sí,
Ahí estaban las declaraciones de la secretaria general Ruth Hurtado, Mati, que no solamente estaba abordando lo que Mónica le preguntaba sobre quién apoyaría si es que estuviera vivo Jaime Guzmán, sino, por ejemplo, también abordaba las declaraciones ayer desde la redacción en La Tercera del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, que dijo que él no era partidario de que Chile Vamos se uniera a un eventual gobierno de José Antonio Kast, a lo que Ruth Hurtado respondió que de alguna manera las declaraciones de Sebastián Sichel muestran un resentimiento de la elección de 2021 cuando quedó en cuarto lugar, y también incluso recomendaba remedios vía DIL en el caso de la secretaria general del Partido Republicano para quienes les doliera el estómago apoyar en segunda vuelta, en una eventual segunda vuelta, al candidato presidencial José Antonio Kast, que también ahí cabe decir la candidata presidencial Evelyn Matei. Si bien pasó página ayer y aceptó estas disculpas del candidato presidencial José Antonio Kast, no se pronunció también por un eventual apoyo en segunda vuelta al candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano. Dijo que ella de todas maneras va a estar en esa segunda vuelta y va a votar por ella misma en primera y en segunda vuelta, pero obviamente, Mati, estas declaraciones de la secretaria general quizás no aportan, dicen desde Chile Vamos, para que justamente la candidata presidencial se pueda pronunciar sobre este apoyo que, por ejemplo, sí ha dado José Antonio Kast en una eventual segunda vuelta a cualquier candidato de oposición que esté en ese balotaje. Incluso también fueron quizás más duros los dardos de los parlamentarios de la UDI. Más temprano en la mañana, el senador Juan Antonio Coloma decía que la secretaria general Ruth Hurtado ni siquiera había conocido a Jaime Guzmán, así que no le correspondía opinar sobre la postura que él tendría si es que estuviera vivo. Claro, es que es bien audaz que se apropie de la figura de un fundador, aunque José Antonio Kast era Sí, parte tuvo una también del relación y una grupo cercanía. estrecho Sí, de Jaime Guzmán. sí. Pero es curioso que se haga política ficción con una persona que está muerta, Sí. además, apropiándose. Exactamente, porque también pudo, en años, ¿no es cierto?, cuando una persona fallece puede haber un progreso de la persona que, por ejemplo, decía Ruth Hurtado, Evelyn Matei sí ha hecho, ha tenido posiciones más de centro que pueden ser distintas a la del fundador de la UDI, a Jaime Guzmán, pero obviamente cuando una persona fallece esas posturas quedan congeladas en el tiempo. Tal cual. Entonces, el análisis también y el llamado que hacían no solamente de la UDI, sino también de la propia Fundación Jaime Guzmán es a no utilizar la figura de Jaime Guzmán, especialmente en un año electoral con fines electorales, decía el comunicado, que después vamos a pasar a revisar. Pero antes de pasar a revisar las palabras que entregaron desde la Fundación Jaime Guzmán, pasemos a revisar qué tuvieron para decir los parlamentarios de la UDI. Se mostró bastante molesto el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, al igual que el jefe de bancada de ese conglomerado, el diputado Henry Leal. Así que veamos qué dijeron en el Congreso. Bueno, no es lo que dicen sus familiares y amigos. Yo no sé con qué autoridad dice ella por qué votaría a Jaime Guzmán. Yo tampoco voy a caer en lo que critico, pero vayan y pregunten a los familiares y amigos y se van a dar cuenta que el resultado no tiene la razón. Con nuestro mártir y fundador de la UDI no se juega. Yo quiero decirlo fuerte y claro a Ruth Hurtado, secretaria general, a quien le tengo aprecio y cariño porque es de mi región, que no se meta con la figura de nuestro mártir y fundador y que no ande recomendando medicamentos por los medios de comunicación. Eso no se hace, porque ella tiene que trabajar por la unidad. Y espero que le haga caso a su candidato, que dé por superados los ataques, pero nosotros no vamos a permitir que se siga jugando con la figura de un difunto asesinado en democracia por defender los valores y principios de la UDI. Jaime fue asesinado por defender la UDI. Y por eso hoy día no hay derecho de ella ni de su partido a hacer conjeturas de cómo votaría. Ahora, de hecho, en ese mismo punto de prensa que realizaba la bancada de la UDI en el Congreso, solicitaron disculpas públicas de la secretaria general Ruth Hurtado, no solamente de ella, sino también personeros cercanos al Partido Republicano, también haciendo referencia a la figura del principal asesor de José Antonio Kast, Cristian Valenzuela, por la columna Parásitos, porque ayer se pasó página con lo que tenía que ver con los ataques en redes sociales, pero la columna Parásitos, que si bien causó revuelo en los últimos días, lo cierto es que se trató de sepultar ayer en el Encuentro Nacional de la empresa. Ninguno de los candidatos, de hecho, profundizó mayormente en esa columna. Cristian Valenzuela también dijo que no había habido un error en los argumentos que entregaba y que también Ruth Hurtado decía que algunos quizás figuras de Chile Vamos fueron más sensibles cuando leyeron esa columna en primera instancia. Así que no había... Con el medicamento para el estómago. El medicamento para el estómago, bueno, recordemos también, eso lo había dicho Juan Manuel Santa Cruz, el presidente de Evópolis. Él si dijo mal no que recuerdo. le dolería lo dijo el acá, estómago. lo dijo en Tolerancia Cero, que le Pero dolería no, el estómago. no mencionó el medicamento, No. se lo mencionaron acá. Acá.
Acá también. Bueno, ¿hoy día Republicano se refirió a este tema? Republicano se refirió a este tema, de hecho también con nosotros en CNN Chile Radio, más temprano en la mañana, con nuestro colega José Mardones. Estaba presente el jefe de bancada del Partido Republicano en esta conversación, el diputado Cristian Araya, que también de alguna manera, Mati, dice es una polémica artificial, que es un análisis de la propia secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, pero decía, uno puede ser políticamente correcto, pero no hay por qué ser deshonestos. También respaldando este argumento que entregaba Ruth Hurtado de las semejanzas que sí tenía Jaime Guzmán con José Antonio Kast, haciendo también alusión a que si estuviera vivo, votaría por el candidato del Partido Republicano. Así que pasemos a revisar justamente cuál fue esta defensa a la secretaria general que hoy también nos comentaba el jefe de bancada del Partido Republicano. Yo creo que son polémicas un poco artificiales porque en la práctica José Antonio Kast fue militante de la UDI, al igual que yo, y creemos en el proyecto guzmaniano, hemos en el fondo estado siempre ligados al mundo gremialista y yo verdaderamente, yo creo que aquí una cosa es ser políticamente correcto y otra cosa es ser honesto. Y yo creo que lo que dijo Ruth Hurtado fue algo sincero, parte de su análisis. Hay quien puede discrepar, obviamente es un análisis, nadie puede decir, ¿sabes qué? Hubiese hecho esto, estoy seguro, lo afirmo en piedra, pero es probablemente después de un análisis. Seguir con una lógica de una polémica artificial, en dime y diretes, que la coma, que el punto. Yo creo que teniendo cuántos millones de chilenos en las listas de espera, con un desastre en el Ministerio de Vivienda, sin soluciones habitacionales, seguir en esto creo que es inoficioso y te insisto, es frívolo. Ahí está claro, las declaraciones del diputado Cristian Araya, quien se ve de acuerdo con lo que opinaba y analizaba ayer la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, haciendo justamente alusión, ¿no es cierto?, a esto que hablábamos, Mati, de que dice uno puede hablar desde lo políticamente correcto, pero también tiene que ser honesto en las coincidencias que tenía el ex senador con el ahora candidato presidencial José Antonio Kast, que también en varias ocasiones, Mati, se ha hecho alusión, como decíamos, a esta cercanía que tenían ambos. También hay que decirlo, José Antonio Kast fue parte de la UDI por muchos años, hasta el 2016, cuando finalmente sale del partido y posteriormente forma el Partido Republicano ya para ser también candidato presidencial por primera vez el 2017. Ahora, desde la Fundación Jaime Guzmán fueron quizás incluso más tajantes que los parlamentarios de la UDI, como decía, hicieron un llamado a no utilizar la figura de Jaime Guzmán, pero pasemos a revisar en pantalla el comunicado donde también dicen, la Fundación Jaime Guzmán expresa su rechazo a la utilización de la figura y memoria de Jaime Guzmán con fines coyunturales o de cálculo electoral, y también siguen ahí, la Fundación expresa, como dice, su rechazo y que incluso la Unión Demócrata Independiente, partido que fundó y al que dedicó sus últimos años, fue su principal obra pública y el espacio desde el cual buscó encarnar sus convicciones. Ahí también marcando un punto sobre lo que dice la secretaria general Ruth Hurtado desde la Fundación Jaime Guzmán, haciendo alusión a que fue su proyecto. Y Ruth Hurtado no habló hoy día. Ruth Hurtado no habló hoy día, de hecho estábamos en búsqueda también de declaraciones posteriores o disculpas quizás como las solicitaban los parlamentarios de la UDI, pero no ha habido declaraciones de la secretaria general, tampoco del candidato presidencial. Se encuentra de hecho en Atacama, como es usual ya una vez por semana cuando se traslada a regiones el candidato, hace justamente un lanzamiento de campaña junto a las personas, ¿no es cierto?, que residen en aquella región que visita, en este caso el norte del país, la región de Atacama, pero no han habido declaraciones. Ahora en los discursos también es bastante usual que las haga alusiones a lo contingente del día, lo que marcó la jornada, que es por lo menos lo que ha hecho en las últimas semanas. Evelyn Matei, eso sí, Mati, se refirió a esto. Estuvimos con ella en un conversatorio en la Universidad de los Andes con estudiantes. Se esperó a que se terminara esa actividad para preguntarle de contingencia a la candidata presidencial, pero obviamente podríamos decir lo que marcó ese punto de prensa fueron justamente las declaraciones de Ruth Hurtado y también de esta tregua que duró pocas horas y que de hecho se había dado por justamente estas disculpas que acepta ayer en ADE Evelyn Matei. Así que pasemos a revisar también qué tuvo para decir la candidata. A mí lo que más me llama la atención es que alguien crea saber qué es lo que piensa una persona que está fallecida. Yo no sé. Yo por lo menos no soy medium. Cuando alguien dice lo siento, uno perdona. Uno perdona. Uno de verdad perdona o el perdón es de mentira.
Y el perdón en mí nunca es de mentira. Ahora, ella decía también, entre risas, ella no es medium, decía Evelyn Matei, no tiene cómo saber cuál es la postura de una persona, ¿no es cierto?, que falleció ya hace varios años en esta postura, entonces, que tomó la candidata presidencial, que también tiene que ver mucho con este perdón. Ella sostiene estas disculpas que aceptó por parte del candidato presidencial José Antonio Kast, que también cabe recordar de alguna manera. Que nunca las pidió. Nunca las dio. Esto fue de hecho. Nunca pidió disculpas. No, esto fue en Radio Pauta la semana pasada, si no me equivoco, el viernes, que José Antonio Kast dice: si Evelyn Matei quiere una declaración pública para que se quede tranquila, finalmente por el tema de los ataques en redes sociales, lo hace sin ningún problema. Y luego Evelyn Matei se toma de esa frase y en ENADE dice: acepto las disculpas, pero formalmente nunca las pidió, nunca tampoco emitió esa declaración, y por eso también desde el Partido Republicano han sido enfáticos en señalar que ellos no estuvieron detrás de los ataques en redes sociales, pero sí valoran que se diera vuelta la página, y vamos a ver si se da vuelta ahora con estas declaraciones, si es que efectivamente se mantiene esta tregua, este acuerdo, ya que puede haber estas similitudes entre el Partido Republicano y Chile Vamos, o bien van a haber más desencuentros de aquí a la primera vuelta. Bien, muchísimas gracias, Colomba, y bueno, con esta información y esta nueva polémica política, vamos a ir a revisar las otras también durante esta jornada, pero nos vamos a una pausa, hacemos un alto con imágenes de la capital. 22 grados en la temperatura a esta hora, para mañana se espera un ascenso en las temperaturas también, así que no se vaya, ya regresamos con más, también con la senadora Alejandra Sepúlveda, vocera de la candidatura de Janet Jara. Y estamos de regreso en Hoy es Noticia, y como se los adelantábamos antes de la pausa, vamos a conversar a esta hora con la senadora Alejandra Sepúlveda, vocera ya oficial de la candidatura de Janet Jara del oficialismo. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Matilde? Bien, la primera duda, senadora, es clarificar si efectivamente desde el comando hay molestia con la moneda por descoordinaciones o por no tener un relato o un diálogo común. Mira, hoy día es una complicación sin duda, ¿no? Esta falta de coordinación en algunos aspectos con el gobierno, pero entendemos hoy día que ellos están en una... ellos están gobernando hasta el último día, ¿no es cierto? Y tienen quizás prioridades absolutamente distintas a lo que nosotros tenemos en el comando, ¿no? Nosotros entendemos que vamos por un carril separado, entendemos que nosotros estamos en una candidatura presidencial y que bueno, nosotros esperamos solo que no se cometan errores, que no se cometan autogoles y que entiendan que para nosotros lo más importante hoy día, ¿no?, es cómo se gobierna bien, escuchando a la ciudadanía, resolviendo los problemas y las dificultades. La mejor manera, ¿no es cierto?, de ayudar a una candidatura es que el gobierno lo haga bien. Y eso es lo que nosotros esperamos y que yo creo que esperan todos los chilenos y chilenas, entendiendo que el carril nuestro de la candidatura, de la fuerza que tenemos que colocar, de las ideas que tenemos que mostrarle, ¿no es cierto?, a los chilenos y chilenas, van por una situación distinta y que algunas veces no coinciden y no tienen por qué coincidir con el gobierno. Sí, porque eso le quería preguntar, ¿cuáles son esas descoordinaciones y cómo se podrían remediar cuando no hay un trabajo directo con la moneda, o sí hay vasos comunicantes o hay conversaciones que se debieran tener? O sea, no hay un trabajo directo con la moneda, no existe, no hay una coordinación con la moneda, y lo que a uno le gustaría, ¿no?, es que el trabajo, y te pongo solo un ejemplo, lo que está ocurriendo hoy día, ¿no es cierto?, con el presupuesto de la nación. Nos complica lo que está ocurriendo, por ejemplo, en materia de educación. Nos complica lo que está pasando en materia de salud, en agricultura. Entonces, son materias que le afectan a las personas. Imagínate educación o salud. Y bueno, son cosas que nosotros vamos a tener que discutir, no estar de acuerdo con el gobierno, ¿no? Porque creemos además que los derechos sociales y las cosas que se han logrado tienen que ser coincidentes con el presupuesto que hoy día tenemos, que estamos discutiendo, el presupuesto de la nación. Entonces, cuando uno me dice, mira, hay coordinación entre
O sea, la verdad y con la sinceridad, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos que actuar, no existen vasos comunicantes y bueno, es así, estamos trabajando, pero creo que con la convicción, con el equipo que tenemos, con la fortaleza tremenda de nuestra candidata y además con las propuestas, ¿no?, que se han recogido a lo largo del país, con los debates presidenciales que hoy día se están dando, ¿no?, y fundamentalmente con la cercanía que nuestra candidata tiene, es la mejor manera de llevar por un carril distinto al del gobierno, ¿no es cierto?, esta candidatura. Por ejemplo, tampoco digamos, estarían de acuerdo con el presupuesto cuando el presupuesto decide congelar a los funcionarios públicos. O sea, mira, tenemos complicaciones ahí. Tenemos complicaciones, ¿no es cierto?, con esta glosa de libre disposición, que es el juego que te permite, ¿no es cierto?, al gobierno que viene tratar de incorporar y tratar de acercarle las políticas públicas o las propuestas, ¿no? Pero también en educación. Tenemos complicaciones en educación y yo la verdad es que nos hubiese gustado, ¿no?, sin duda, tener una relación incluso parlamentaria un poco más cercana que nos permitiera entender y justificar y tratar de buscar la causa del por qué hoy día se está distribuyendo el presupuesto como se está haciendo. Senadora, y bueno, esa queja ustedes la han manifestado al interior de, por ejemplo, de los comités políticos. ¿Es una queja a la que no se ha escuchado o cómo se ha manifestado internamente? Mira, nosotros lo hemos planteado en nuestra labor parlamentaria, pero también lo hemos manifestado, ¿no es cierto?, en las instancias que correspondan. Pero como entendemos que en esto es sin llorar, ¿no? Entendemos que esto es sin llorar y entendemos el rol que pueda tener el gobierno, pero al mismo tiempo hay una correlación también entre cómo actúa el gobierno y cómo esto, ¿no es cierto?, lo hereda, ¿no?, una candidatura como la nuestra con Janet Jara. Entonces, por eso que uno le pide al gobierno solo una cosa, Matilde, solo una cosa. Primero, que escuche a la ciudadanía, que entienda lo que está pasando, que entienda los sufrimientos de las personas, de las familias, y que además coloque, ¿no es cierto?, el presupuesto de la nación donde hoy día es necesario para precisamente resolver los problemas de las personas y de las familias. Eso es lo que estamos pidiendo. El resto, ¿no es cierto?, nosotros tendremos que abordarlo a través de la candidatura nuestra, a través de lo que ha hecho Janet Jara durante este tiempo, y solo recordar que hoy día, yo diría, lo que el gobierno tiene que mostrar con mayor visibilidad y cosas más concretas, precisamente lo que nuestra candidata Janet Jara implementó, consensuó, dialogó, ¿no es cierto?, con los distintos actores políticos, precisamente en este Congreso Nacional, y los acuerdos que se llegaron, por ejemplo, en materia previsional, por ejemplo, en las 40 horas, en el salario mínimo, en la ley de buceo, en los recolectores de basura, que todos pasaron por la Comisión de Trabajo y por su ministerio. Senadora, ¿y cómo ve el comando también lo que se ha producido en el tema de energía, cuando la Comisión Nacional de Energía encuentra que hay este sobrecargo por, digamos, ajustes que no se vienen haciendo de acuerdo a lo que señalan en este informe desde el año 2017 y por el que hoy día hay críticas desde la diputada Carol Cariola hasta republicanos y la UDI, que está evaluando una acusación constitucional contra el ministro Pardo? ¿Cuál es la postura de la candidata y de su comando? Mira, primero yo no me puedo pronunciar hacia la acusación constitucional y las responsabilidades del ministro por razones obvias, ¿no? Si llega aquí yo tengo que votar. Solo una cosa. Los servicios básicos para la familia, para las personas, son fundamentales. Nosotros tenemos una propuesta, además, precisamente en electricidad, de cómo poder bajar, ¿no?, con licitaciones nuevas, con las energías renovables, ¿no?, la posibilidad de bajar hasta un 20 y un 40% en las cuentas de la luz. Pero esto es impresentable lo que está ocurriendo. O sea, no es posible que por un error de cálculo hoy día quien esté pagando, ¿no?, las dificultades y la cuenta de la luz sean los usuarios de esta manera. Pero te sumo algo, además, Matilde.
Nosotros fuimos a dejar, ¿no es cierto?, a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, con la superintendenta Marta Cabezas, más de 1000 denuncias de complicaciones que existen, ¿no es cierto?, en la cuenta de la luz a través de la CGE. Entonces, estamos esperando también la resolución de esto, porque al final no puede ser que tú estés pagando, ¿no es cierto?, el doble de lo que pagaste el mes anterior en relación a la luz. Ahora, atribuir responsabilidad también es difícil, ¿o no? Porque el error de cálculo, si se produjo el 2017, nos vamos hasta la administración de la expresidenta Bachelet, pasamos por toda la administración Piñera y llegamos hasta la administración Boric, y cuando la Comisión Nacional levanta y se da cuenta de este error, parece que el darse cuenta del error los hace asumir la responsabilidad, ¿o no? Bueno, uno tiene que asumir la responsabilidad que te toca, ¿no? En el periodo que te toca y cuando se dan cuenta del error. Tú no lo puedes justificar, ¿no? Porque otros lo cometieron. Claro. Es tu responsabilidad en lo que ocurrió en este periodo. Lo raro es que cuando se ha analizado tanto el tema de las cuentas de la luz a propósito de las alzas que hubo, esto no se haya detectado. Sí. Bueno, a nosotros también nos parece absolutamente raro, ¿no? Y decir además que nosotros en esto de cuánto están cobrando hoy día ha sido permanente la discusión que hemos tenido en el Congreso. O sea, no es posible que regiones completas, ¿no?, macrozonas completas hoy día estén pagando el doble o el triple de lo que estaban pagando antes. Entonces, y vuelvo a insistir, perdona Matilde ser majadera, ¿no?, pero por eso que nuestra candidata hoy día en la cuenta de la luz, en la energía, ¿no es cierto?, tiene una propuesta, yo diría, innovadora, inteligente, pero que al mismo tiempo, ¿no?, recoge todo la molestia que hoy día tiene la ciudadanía en relación a las cuentas de la luz. Pero ¿el comando va a pedir responsabilidades? O sea, yo creo que el país está pidiendo responsabilidades, el comando está pidiendo responsabilidades, nuestra candidata está pidiendo responsabilidades. O sea, no puede ser hoy día pero que de miremos para el techo, políticas, ¿no?, de que alguien asuma esa responsabilidad en definitiva. O sea, Matilde, sin duda, aquí hay responsabilidades políticas, ¿no es cierto?, hay responsabilidades técnicas, hay responsabilidades, ¿no?, ciudadanas, éticas que hay que pedir. ¿Y debieras dejar el cargo? No le pregunto por la acusación constitucional, pero ¿el ministro Pardo debiera asumir esa responsabilidad política y presentar su cargo a disposición? Mira, todos mis abogados, que los tengo aquí cerca, me dicen que por favor no me pronuncie en el tema, porque de verdad no lo puedo hacer, porque me toca ser juez cuando llegue, si es que llega la acusación constitucional, y tengo que ser súper rigurosa en eso. Bien. Ok, vamos a dejarla con ese rol. Tampoco le vamos a poder preguntar, solamente le vamos a poder preguntar a la candidata, porque el otro vocero también es senador. Así que, bueno. Sí. Ahí, antes de ir con el tema de los voceros. Lo siento, pero eso. Antes de ir con el tema de los voceros, también le quería preguntar sobre si efectivamente comparten las declaraciones que hizo desde Roma hoy día el presidente Gabriel Boric, cuando apunta directamente al régimen de Nicolás Maduro por el asesinato de Ronald Ojeda al conmemorar los 50 años del atentado de Bernardo Leighton en Roma. Bueno, primero lo de Bernardo Leighton, ¿no?, que fue terrible, y además es un baluarte, sin duda, don Bernardo, de la democracia, ¿no es cierto?, de nuestro país. Lo segundo es que coincidir con el presidente de la República, y él lo ha planteado permanentemente, ¿no?, aquí hay responsabilidades según la investigación que se está dando. Ahora, yo espero, ¿no?, que la investigación continúe y que efectivamente esto se logre dilucidar y encontrar a los culpables, porque era una persona que estaba en resguardo del Estado de Chile, ¿no? Por lo tanto, yo espero que lo antes posible se esclarezca, pero compartir las palabras del presidente. Porque él dijo, las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente. Y es ahí donde pone este ejemplo. Sin embargo, por ejemplo, desde el Partido Comunista les ha complicado comentar estas declaraciones del presidente, y la candidata pertenece al Partido Comunista, aunque vaya más allá del Partido Comunista. Pero nuestra candidata ha sido muy clara en esto. Ella es hoy día, ¿no?, representante de un amplio sector, ¿no?, de la centroizquierda,
incluida la democracia cristiana, además, Matilde, con un conglomerado que hace mucho tiempo no se veía, ¿no? Yo diría uno de los más grandes que hemos tenido en la historia política de Chile. Por lo tanto, ella hoy día representa eso. Sin embargo, lo que ha planteado de los derechos humanos, ¿no es cierto?, en Venezuela ha sido también tajante. Aquí existe una dictadura, existe, ¿no es cierto?, violación de los derechos humanos y bueno, lo ha dicho en todos los tonos y en todos los debates. ¿Pero pudieron compartir o digamos, conversar sobre las palabras del presidente hoy día en Roma? No, la verdad es que yo estoy terminando hoy día el Congreso, no hemos podido compartir las palabras del presidente, pero yo creo que sin duda hay un respaldo hacia el presidente de la República en los temas de derechos humanos y en forma especial en este. Senadora, hablemos ahora de las vocerías, porque ya queda usted con el senador Lagos Weber. Sin embargo, hoy día sabemos, y ahí también hay falta de comunicación en el equipo de comunicaciones, porque hoy día sabemos que aparentemente habría sido Laura Albornoz la que le pidió salir porque estaba causando ruido. Sin embargo, el diputado Hirsch dice que él supo por la prensa. ¿A qué se deben estos malos entendidos? ¿Qué es lo que pasó en realidad? Mira, primero aquí hay un cambio de estrategia. Esto se produce, ¿no?, el 13 de octubre, justamente cuando queda un mes, ¿no?, un mes para que se termine la primera vuelta, la campaña de la primera vuelta. Y hubo muchísimos cambios en ese momento, cambio de eslogan, cambio de gráfica, cambio de sistema audiovisual, la franja, ¿no es cierto?, que en este minuto se está lanzando, el libro biográfico, ¿no es cierto?, de nuestra candidata. Entonces hubo yo diría, muchos cambios desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista comunicacional. Y frente a esa situación, ¿no?, también hubo este cambio de vocería. Y donde además hay un concepto muy importante, que quién va a ser las vocerías, ¿no es cierto? Yo diría, liderando las vocerías, y nosotros vamos a segundo plano, es la propia candidata. Ella es, ¿no es cierto?, la que va a estar permanentemente entregando sus propias ideas, sus propios proyectos, su programa de gobierno. Y pueden haber existido coordinaciones, pero aquí la relación con Laura Albornoz, con Gael Yomas y con Tomás Hirsch, ¿no es cierto?, están siempre igual que con Lagos Weber y nosotros, y bueno, y la mayoría de los parlamentarios, ¿no?, de centro izquierda, estamos a disposición de la candidata, a apoyarla, ayudarla en cada una de las experticias. Bueno, pero por eso te digo, yo creo que hubo descoordinación, pero en el contexto de estos muchos cambios, ¿no?, que se hicieron como propuestas, ¿no?, de este nuevo periodo del comando. Y en este nuevo periodo del comando, senadora, ¿cuál va a ser la apuesta de la candidata, del comando, más allá de asumir ella este contacto más personal? Porque si bien ella pasaría de acuerdo a las encuestas a segunda vuelta, después la brecha que tiene con quien pase con ella es muy grande y queda ahí entre la base y el piso del 30%. Bueno, yo creo que la segunda vuelta, yo he sido, tú sabes, Matilde, candidata durante mucho tiempo y además he ayudado, por ejemplo, al presidente Boric en su minuto en la segunda vuelta, ¿no? Entonces, creo que la segunda vuelta es absolutamente distinta, diferente a la que tenemos hoy, ¿no es cierto?, en este mes que nos queda. Incluso más, yo creo que van a haber cambios importantes también en la segunda vuelta. Entonces, frente a eso ya está dilucidada las elecciones parlamentarias, que es muy importante, los cuadros políticos, los que se tienen que sumar a la campaña, eso va a estar resuelto. Entonces creo que va a ser mucho más, yo no sé si es fácil, pero va a ser como mucho más potente lo que va a ocurrir en segunda vuelta. Ahí se va a elegir al futuro o futura presidenta de la República. Y creo que la propuesta de nuestra candidata es sólida. Hoy día que estamos logrando, ¿no?, es difundir, la franja va a llevar mucho de eso, ¿no?, difundir el recorrido por el territorio, cómo recogió las ideas nuestra candidata, pero además la riqueza de esto es que vamos a dar a entender, a explicar cada una de las propuestas que tiene la candidata. Lo hemos hecho ya en los debates, ¿no es cierto?, que han sido públicos, pero la franja sin duda también nos va a ayudar a esto. Para terminar con el tema de las vocerías, hubo una presión efectivamente por parte del Frente Amplio
para que los voceros que estaban y que están en campaña salieran, porque les daba una exposición muchísimo mayor, entre comillas, les podía estar ayudando a su propia campaña? Mira, yo creo que no, o sea, yo de verdad te digo, Matilde, o sea, no hubo ninguna presión de ese tipo. O sea, si el Frente Amplio hubiese alegado por Tomás Hirsch, estaba Gael Jomans, ¿no? Entonces creo que no es así, quieren instalar algo que no corresponde. Aquí no tenemos dificultad entre los partidos políticos, todos tienen un lugar en el comando y un lugar importante en el comando. Y yo creo que estamos hoy día unidos para poder llegar a la segunda vuelta con el mayor porcentaje, y sin duda vamos a tener una unión mucho más grande, ¿no? Una vez resueltas las parlamentarias en la segunda vuelta. ¿Cómo se enfrentan los candidatos, tanto José Antonio Kast como Evelyn Matei, en caso de que, bueno, va a ser uno de ellos, aparentemente quien debe enfrentar Janet Jara, con todo lo que hemos visto últimamente, sobre todo por parte de republicanos, la utilización del lenguaje, el calificativo de parásitos para personas? ¿Cómo se enfrentan esos dos tipos de liderazgos dentro de la derecha en caso eventual que fueran ellos uno de ellos el competidor? Mira, primero yo creo que es muy importante cuidar el lenguaje, ¿no? Muy importante cuidar los lenguajes, cuidar el lenguaje, cuidar la forma como estamos haciendo en política. Y yo me creo con las palabras de Monseñor Chamalí, ¿no? Chamalí, donde dice, mira, esto es importante, la forma es importante, el lenguaje. O sea, no es posible tratar a personas, ¿no es cierto?, que hoy día, porque además, Matilde, es la denostación de lo público, no es la denostación del servicio público. Entonces creo que eso le hace mal a la República, le hace mal al país, le hace mal a la nación, porque estamos constituidos en parte importante precisamente de esa función pública. Entonces, creo que hace mal, yo creo que fue un disparo a los pies de republicanos, que van a tener que dar muchas explicaciones, pero además como vocera, ¿no? Aquí es más importante el señor Valenzuela que el propio candidato, y cuando eso se sobrepasa quiere decir que hay problemas, ¿no? Pero ese lenguaje y esa forma, mira los bots, estos mensajes no falsos, yo lo encuentro de una bajeza tremenda. Ahora, yo espero que se perdonen unos con otros, pero que no ocurran. O sea, porque esto sigue ocurriendo por debajo, ¿no? Sigue ocurriendo por debajo. Que se perdonen, qué bueno, pero que no se vuelva a repetir. Ni para un lado, porque nuestra candidata, ¿no?, Janet Jara, también ha sufrido estos bots y estos mensajes falsos, que por Dios que cuesta revertir, ¿no es cierto?, en la ciudadanía, en los conceptos que hoy día se manejan. Claro, ayer el candidato José Antonio Kast decía en el foro de la ENADE que él hacía un llamado a que se usaran bien las redes sociales, pero nunca han pedido disculpas. Hoy día también se pedía que pidieran disculpas por la apropiación de el candidato, o sea, perdón, de Jaime Guzmán a la candidatura de Republicanos, pero Republicanos tiene otro estilo. Desde la perspectiva de ustedes, ¿pudiera ser más abordable una segunda vuelta con José Antonio Kast, porque las diferencias son más evidentes que con Evelyn Matei? Mira, nosotros estamos preparados, y nuestra candidata sin duda preparada para enfrentar cualquier escenario político, con quien nos toque, ¿no?, debatir, y con quien nos toque ir a la segunda vuelta. Pero sin duda a uno lo que le preocupa, más allá de quién sea mejor para nuestra candidata, porque te insisto, estamos preparados para lo que venga, ¿no?, es más bien la forma. La forma como él se está dirigiendo al país, ¿no es cierto? Y ese estilo agresivo, ese estilo de mentiras permanentes, ese estilo, ¿no?, de una ruptura hacia cosas que son vitales en una nación. Entonces creo que esas faltas de respeto permanente no le hacen bien a la política. Y esperamos que con esta suerte que ha planteado, ¿no?, de perdonarse unos con otros, que lo encuentro que está bien, pero lo que a mí me complica, ¿no?, es que estas cosas no se vuelvan a repetir, y que los lenguajes sean constructivos,
Eso es lo que nos pide la ciudadanía. Y que nosotros debatamos las ideas, y que debatamos, ¿no?, qué están pensando en educación, en salud, en seguridad, en economía. Eso es lo que los interesa. Y por eso las personas tienen que votar, ¿no es cierto?, con toda la información. Y por eso reclamar siempre los 6.000 millones de dólares en 18 meses, Matilde. ¿Cómo se hace? ¿Dónde están? ¿Qué vamos a reducir? ¿Qué vamos a eliminar? ¿Quién le preocupa más que llegue al gobierno? ¿Evelyn Matei o José Antonio Kast? O sea, yo lo que quiero es que Janet Jara llegue al gobierno. Ya. O sea, si tú me preguntas, Janet Jara es mi candidata. Yo confío absolutamente en ella. Tiene un programa de gobierno y yo quiero que Janet Jara llegue a la presidencia de la República. Bien, senadora, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la tarde y bueno, y ya se queda usted entonces como vocera, así que le agradecemos el contacto y ya a partir del viernes vamos a estar ahí revisando lo de la franja y todo lo que viene por delante. No, muchas gracias a ti, Matilde. Un abrazo y un gusto como siempre. Igual, que esté muy bien. Gracias, senadora. Hacemos un alto a esta hora de la tarde con esta imagen del Faro de La Serena, donde hay 18 grados de temperatura. Son las 6 de la tarde con 32 minutos y ya regresan con más. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando Hoy es Noticia. Tu nueva casa o departamento más cerca que nunca. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio con hasta un 90% de financiamiento, plazos de hasta 30 años y tasas rebajadas para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Simula tu crédito en consorcio.cl. Donald Trump ha remecido la política mundial. Tensiona la crisis migratoria, le declara la guerra a las universidades más prestigiosas del país, genera incertidumbre económica mundial por el aumento de los aranceles, interviene en el conflicto bélico de Rusia y Ucrania. Sigue las repercusiones de las políticas del presidente de Estados Unidos que están cambiando el escenario mundial. El equipo internacional de CNN Chile interpreta, analiza y proyecta la gestión de Donald Trump. CNN Chile, siempre. En un mundo cada vez más globalizado, los acuerdos y alianzas con otras naciones se vuelven más importantes. Es por eso que te invito a descubrir cómo los lazos con otros países impactan en nuestro vivir, de las oportunidades que tenemos, datos que no siempre conocemos y una mirada única sobre cómo nos ve el mundo. Para entender que lo internacional también es parte de lo cotidiano y que detrás de cada decisión global hay una conexión en nuestra vida aquí en Chile. Es momento de una conversación global. Todos los sábados a las 21:30 horas por CNN Chile. Siempre. Nos hemos ido volviendo cada vez más individuales. Necesitamos menos de nuestros pares. Cada vez tenemos menos amigos, cada vez confiamos menos en la gente. Queremos volver a encontrarnos. Tenemos mucho más posibilidad de construir un nosotros. La diversidad nunca ha sido mala. Y siempre es bueno el diálogo. Mirarnos a los ojos, ver que los dos somos seres humanos. Pero no sabemos cómo. Yo nunca, la verdad, había estado frente a un fiscal, solamente en el tribunal nomás. Tienes que ganarle a la vida cuando sufres una privación de libertad desde muy pequeño. Si le ganas a la vida en ese sentido, no solamente la ganas tú, la ganan también tus hijos y ganan oportunidades para que puedan en el fondo enfrentar este mundo que es bastante complejo. Ven a ser parte de Pares Impares. CNN siempre. Estamos de regreso y les contamos que desde Roma el presidente Gabriel Boric, durante un homenaje a Bernardo Leyton, quien fue atacado durante la dictadura hace 50 años por el régimen militar, vinculó ese hecho a lo que ocurrió en Chile con el exteniente Ronald Ojeda y el gobierno de Nicolás Maduro, haciendo por primera vez una relación directa entre ese gobierno y el crimen en Chile. Macarena Román nos va a ampliar los detalles y nos va a contar el contexto y las palabras del mandatario. ¿Cómo estás, Maca? Muy buenas tardes.
Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, porque controversia generaron las palabras del presidente Gabriel Boric desde Roma, donde participó de la conmemoración de los 50 años luego del atentado en contra del histórico militante de la DC, Bernardo Leyton, y su esposa, que ocurrió bajo la dictadura de nuestro país, cierto, pero allá en terreno italiano. Y en ese contexto es que el presidente Gabriel Boric llamó a no ser ciego respecto a lo que pasa con las dictaduras en el mundo, ya sea de derecha o de izquierda. Dio el ejemplo de los distintos ataques que perpetuaron bajo el régimen militar en nuestro país, tanto en Buenos Aires, también en Washington y otros puntos, y también decía que era lo mismo que podría haber ocurrido aquí en nuestro territorio hace solo 1 año y 8 meses con el crimen en contra del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Vamos a pasar a escuchar justamente estas palabras del mandatario que vinieron directamente desde Roma y que ya han emitido, ¿cierto?, varias repercusiones, harta controversia aquí en nuestro país. Las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan frontera para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente. Sin ir más lejos, en Chile tenemos el caso del asesinato de un ex militar venezolano, en donde uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro, que se robara las elecciones en su patria. Entonces acá menciono esto porque es importante decir desde la izquierda que no podemos perder de vista que los desvíos autoritarios pueden estar a la orden del día en cualquier lado y que la defensa de la democracia tiene que ser sin dobles estándares. Desde la oposición hay quienes valoran, por supuesto, esta postura del presidente Gabriel Boric, que como ustedes escucharon, él dice, más allá de los colores políticos, hay que condenar la violación de los derechos humanos, vengan de donde vengan. También ejemplifica con lo que pasa en Venezuela, donde dice claramente hay una dictadura, y también con lo que pasa en Nicaragua. Por supuesto, el presidente también trata de llevar este mensaje hacia su sector político. De hecho, lo dice literal, habla que la izquierda no se tiene que apropiar de esta defensa de derechos humanos porque tiene que ver con una defensa que tiene que ser transversal. Desde el gobierno, por supuesto, apoyaron las palabras del presidente Gabriel Boric, hablaron sobre el eventual móvil político que habría detrás de este secuestro y luego asesinato del exteniente Ronald Ojeda, quien además contaba con asilo político en nuestro país y aún así, ¿cierto?, fue víctima de un brutal crimen. Antes de ir a escuchar otras palabras del gobierno, vamos a escuchar qué le pareció esta postura a la oposición, en específico a los candidatos presidenciales, que algunos de ellos se emplazaron directamente a la candidata del oficialismo y la DC, Janet Jara. Nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que hay mucha evidencia que apunta al régimen de Maduro en el crimen del teniente Ojeda. Por lo tanto, nosotros ya nos hemos expresado sobre el respecto y creo que hoy día la que tiene que contestar es la candidatura de Janet Jara. Bueno, está solamente creo que medio año atrás de la Fiscalía y por lo demás hacer presente que él sigue manteniendo dentro de su gobierno al Partido Comunista, que responsabilizaba a cualquier cosa, menos al gobierno venezolano por ese asesinato. O sea, a mí me cuesta creerle al presidente de la República cuando mantiene dentro de su gobierno a gente o a una organización política que es tan cercana a Caracas. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de algunos candidatos, cierto, de la oposición, que ellos han dicho, nosotros tenemos una postura clara respecto a este tema. Hay sospechas que no solamente han sido esbozadas por parte de la oposición, también por la propia Fiscalía. El fiscal Héctor Barros también ha apuntado a un posible móvil político detrás de esto y de hecho ha ido un paso más allá, Mati, y ha dicho que probablemente quien se le ocurrió esta idea o quien mandató esta idea, ¿cierto?, el líder intelectual de este crimen habría sido el segundo hombre más poderoso del régimen venezolano. Hablamos de Diosdado Cabello, y que en torno a eso él habría pagado a integrantes del Tren de Aragua para materializar ese secuestro y posterior asesinato que se llevó a cabo en nuestro país en febrero del año pasado. Escuchemos algunos ambientes, podríamos decir, que vinieron por parte del Partido Comunista, que han sido quizás el único partido con representación en el Congreso
que no ha condenado o no se ha puesto en la postura, valga la redundancia, cierto, que ha mantenido el gobierno respecto a este brutal crimen. Vuelvo a señalarlo, no es la materia que nos convoca hoy día, sobre ese punto no nos vamos a pronunciar. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. No leí la noticia, no puedo opinar, no tengo que verla primero. Es solo para que nos diga qué es lo que opina sobre ese punto en particular. Es que no lo voy a comentar si no lo he visto completo, para conocer el contexto y todo eso. Por parte del gobierno, ya lo adelantábamos, habló el ministro del Interior, que en este caso está como vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde. También hizo lo suyo el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Ambos apuntaron a esta tesis, que sería la que tiene más peso, al menos hasta ahora, respecto al crimen en contra de Ronald Ojeda, que vendría siendo, cierto, un móvil político. Por otro lado, también hay que decir que en cuanto a este tema continúa la investigación, que hay más de 10 detenidos que podrían haber participado, que eventualmente, cierto, participaron de este crimen, que ya lo decíamos, ocurrió hace 1 año y 8 meses atrás, pero que sigue generando sin duda repercusiones en nuestro país, y que nuevamente el presidente Gabriel Boric entonces apunta a valorar los derechos humanos, a cuidarlos tanto y a condenar también la violación de derechos humanos, tanto en regímenes de derecha, pero también en los de izquierda. Bien, Maca, muchísimas gracias por esa información. Muy buenas tardes. Y hasta ahora nos vamos al Congreso de Valparaíso, donde ha causado indignación la falta de quórum para legislar un tema sobre el profesorado. No llegaron los diputados. Vamos con Stephanie Zamora para conocer qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron las explicaciones. ¿Cómo estás, Stephanie? Hola Matilde, muy buenas tardes. Sí, como fracaso de la sala se denominó entonces durante esta jornada. A eso de las 11 de la mañana tuvieron que salir los diputados que estaban presentes en la sala porque no hubo quórum correspondiente para poder continuar en ello. Esta sesión habría comenzado a las 10 de la mañana, se necesitaban 51 parlamentarios dentro de la sala. En un momento habían solamente 37. Se hizo una pausa en esta sesión de sala, se tocaron las alarmas correspondientes que suenan acá en la Cámara de Diputados para hacer el llamado de que parlamentarios ingresaran a la sala y se pudiese continuar con esta. Sin embargo, solamente se llegó a 49 y no se pudo cumplir los 51 reglamentarios que exige para poder sesionar en la Cámara de Diputados. Una situación que causó molestia por parte de los parlamentarios que se encontraban en ese lugar, acusándolo como una vergüenza frente al tema que se estaba discutiendo sobre todo, y pensando también en la posibilidad de que parlamentarios que no estuviesen presentes acá sería porque estarían en campañas políticas en otras partes de Chile, en otras ciudades de Chile. Lo que sí se señaló que habían parlamentarios que no asistieron, producto de que estaban en la comisión de la acusación en contra del ministro Ulloa, y también quienes estaban sesionando en la comisión de presupuesto. Todos ellos están con el respaldo, obviamente, de que estaban trabajando dentro del Congreso y que por esas causas no estaban en la sala. Sin embargo, hay algunos que simplemente no aparecieron por el Congreso Nacional durante esta mañana y que finalmente llevó entonces a que esta sesión no pudiese continuar y tuviese que detenerse a eso de las 11 de la mañana. Pasemos a escuchar declaraciones que dio en ese entonces el presidente de la Cámara de Diputados, y también el secretario general de la Cámara, quienes se refirieron al respecto de esta situación, lo que pasó y los aspectos técnicos de lo que viene ahora a seguir en cuanto a lo que se trató de esta sala que no pudo continuar. Escuchemos. Se cumplió absolutamente el protocolo, no es la primera vez que pasa en un periodo parlamentario, en el periodo parlamentario anterior pasó. No es lo óptimo, por supuesto, pero las comisiones el día de hoy siguen funcionando exactamente igual. Las explicaciones y las multas son a nivel personal, o sea, cada parlamentario en su fuero interno tendrá que dar las explicaciones y las multas serán con respecto a las personas que no estaban en la sala, que no tienen un justificativo, por ejemplo, la acusación constitucional o comisiones en el Senado. Para mí no es grato estar haciendo este punto de prensa como presidente de la Cámara de Diputados, para nada es grato, pero es algo que reglamentariamente se debe cumplir. Si el reglamento establece que son 5 minutos, se llaman, ustedes vieron en las pantallas que está suspendida la sesión, hay un reloj que está corriendo en la sala de sesiones, cuando ese reloj llega a 0 dice fracasada la sesión y el presidente, conforme al reglamento, la declaró fracasada. Y después viene el libro de registro de lo que están, nosotros tenemos cámara de todos los diputados que estaban en ese minuto en la sala
y a esos los eximimos, por supuesto, de la multa, y también aquellos que hayan estado en actividades oficiales de la Cámara, en comisiones, que son 2. Claro, ahí estaban los aspectos técnicos entonces que se llevaron a cabo para poder entonces dar por fracasada la sala de esta jornada. Sin embargo, las personas que se encontraban dentro del tema principal que se estaba tratando en ese momento, que era con respecto al proyecto de ley que otorga titularidad en el cargo de profesores contratados a plazo fijo, fueron los más molestos, obviamente, ya que esta situación les llevó a que su tema principal que los abordaba, que los trajo hasta la Cámara de Diputados, no pudiese ser votado, no se pudiese ser tratado, ni siquiera conversado. Solamente hubo 1 hora de sesión y eso obviamente fue los que los molestó. E incluso había también participación por parte de un colegio que se encontraba presente en las gradas en ese momento de que la sala fracasó. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, también se refirió al respecto, obviamente rechazando esta situación y catalogándolo como una vergüenza frente a la importancia que tiene para ellos haber continuado con esta discusión en la sala. Escuchemos. Quiero expresar a nombre de los profesores y profesoras de Chile nuestra indignación por lo que ha ocurrido. Hemos viajado, hay dirigentes que vinieron desde regiones para estar presentes en esta sesión. Hay miles de profesores y profesoras estaban siguiendo la sesión porque hay mucho interés en el proyecto que debía votarse hoy día, pero aquellos irresponsables y aquellas irresponsables que debiendo estar y no teniendo una justificación están ausentes de esta votación, nosotros queremos expresarles nuestro repudio. Esa es la palabra, repudio, porque es una vergüenza lo que ha ocurrido. Claro, y lo decía, una vergüenza lo que ocurrió entonces durante esta mañana para ellos, sobre todo por la importancia que tenía este proyecto que se estaba discutiendo en la sala, pero también los parlamentarios que estaban presentes en ese momento y que formaban parte de los 41 que sí estuvieron durante la sesión, durante la primera hora que pudo sesionar la sala, también declararon obviamente su molestia frente a esto y también señalando que había muchos parlamentarios que se encontraban de viaje en otras ciudades, que habían preferido incluso acompañar a los candidatos presidenciales en vez de estar aquí realizando el trabajo legislativo y que les corresponde a cada uno de ellos. Eso fue obviamente el rechazo que tenían por parte de ellos y obviamente ahora queda determinar cuáles son las personas que faltaron, específicamente descartando de esa lista entonces los que se encontraban en la comisión mixta y también en la comisión de la acusación constitucional contra el ministro Ulloa. Para ellos, para quienes no estaban con algún tipo de autorización para no encontrarse dentro de la sala, se les va a hacer una multa del 2% de su sueldo, que equivale aproximadamente a 150.000 pesos. Obviamente ahí es el secretario Landeros quien tiene la lista oficial de los parlamentarios que no asistieron y quienes van a ser multados. Obviamente estos parlamentarios que no estaban también tienen derecho a poder identificar finalmente qué fue lo que les pasó y dar su derecho a descargo frente a lo que pasó durante esta jornada. Pasemos a escuchar entonces declaraciones por parte de los parlamentarios. Lo que ha pasado sin duda es bastante impresentable. El deber de todos los parlamentarios es estar presentes en la sala, es venir al Congreso. Yo tengo un 99% de asistencia, jamás he faltado por situaciones injustificadas. Pero lo que me preocupa es que hemos visto incluso parlamentarios que han anunciado que hoy día no iban a venir al Congreso para acompañar a José Antonio Kast en Atacama. Yo le pediría a José Antonio Kast que le dijera a la parlamentaria que no vino al Congreso que se devuelva de Atacama, porque probablemente vamos a tener otra sesión para poder sacar adelante importantes proyectos. Me parece que hoy como Cámara de Diputados y Diputadas vivimos una vergüenza. Todos los y las trabajadores tienen que estar en su puesto de trabajo en el horario pertinente y así se fiscaliza muy duramente en el mundo laboral y no puede ser que las y los diputados incumplan este deber. Por eso el llamado que hacemos a que retomemos cuanto antes el trabajo legislativo. Bueno, es lamentable, yo estaba adentro de la sala cuando la cerraron. Estas son las cosas que desprestigian a la política. Había parlamentarios que estaban en comisión. Aquí el sistema debería revisarse porque los parlamentarios que están en comisión mixta de presupuesto están en el Senado. Y allá ellos no pueden saber que falta gente en la sala, no escuchan los timbres porque están al otro lado del edificio. Acá hay cosas que hay que revisar. Gracias. Pero como sea, es lamentable.
Claro, con respecto a esta situación, entonces solo queda determinar las excusas correspondientes que tendrán que dar los parlamentarios que no estaban siendo parte de la sala durante esta jornada para ver si es que se acogen o no estas excusas o si bien se les da la multa del 2%, equivalente a 150.000 pesos, les decía yo aproximadamente, Matilde. Bien, muchísimas gracias, Stephanie. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos vamos a esta hora junto a Felipe Hernández porque se realiza la formalización de una banda que participó en un turbazo. ¿Cómo está, Felipe? Cuéntanos todos los detalles. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mati. Claro, una audiencia que ya se extiende por casi 2 horas y que se han ido detallando cada uno de los delitos que se les imputan a los 12 sujetos que están siendo formalizados hasta esta hora. Hablamos de al menos 5 sujetos que son menores de edad y que serían parte, integrante de esta banda que se estaba dedicando a realizar turbazos, encerronas, también portonazos y algunos abordazos. En total se les imputan 16 delitos. Dentro de estos 16 hay uno que lamentablemente termina con un desenlace fatal, de una de las víctimas es baleada por uno de estos sujetos que ya está siendo, ya ha sido formalizado en la jornada del día de hoy, y mientras tanto todavía se siguen entregando algunos antecedentes respecto de los hechos ocurridos y por los cuales se les está formalizando e imputando cargos. Hay que señalar que estos hechos que a estos sujetos se les imputan comienzan a realizarse desde el día 4 de mayo. El último de los hechos ocurre el 8 de septiembre, la lamentable jornada en la comuna de Lampa, y donde lamentablemente termina uno de los ocupantes de este domicilio, el cual fue vulnerado por este grupo de sujetos en horas de la madrugada. Esa jornada del día 8 de septiembre es apuntado con un arma de fuego por parte de uno de los sujetos, quien dispara en 2 ocasiones, y uno de esos impactos balísticos termina generando la herida mortal en contra de uno de los ocupantes de este domicilio. Hablamos de Hugo Fernández, quien en esa jornada del 8 de septiembre termina perdiendo la vida minutos más tarde después de haber sido atacado por parte de estos sujetos. Hay que señalar también que durante esta jornada se realizaron algunos allanamientos por parte de la Policía de Investigaciones. En su poder, por parte emanadas todas estas órdenes de detención que tenía justamente la Policía de Investigaciones en su haber, estaban justamente los nombres de los sujetos involucrados en esta organización dedicada a este tipo de robos violentos, y fueron detenidos algunos de ellos. Pero hay algunos también que ya habían sido detenidos en su momento en flagrancia incluso, y que estaban cumpliendo internación provisoria. Hay que señalar, en la comuna de Tiltil y de San Joaquín ya estaban cumpliendo algún tipo de medida cautelar, por lo tanto también se les incorporó dentro de la lista de los imputados en la jornada del día de hoy. El despliegue de la Policía de Investigaciones los llevó a realizar estos allanamientos en diferentes comunas. Hablamos de Cerrillos, hablamos de Pedro Aguirre Cerda, La Pintana, también en la comuna de Cerrillos les había mencionado, La Cisterna, entre otras, y también en la región de Valparaíso, por ejemplo, en la comuna del Quisco y también en el Tabo. Son algunas de las comunas donde se realizaron estos allanamientos, más de 30 domicilios que tenían orden de entrada y registro para poder entonces dar detención o poner detención a estos sujetos que a esta hora están siendo imputados por esta gran cantidad de delitos. El primero de los hechos ocurridos, como les señalaba, el 4 de mayo de este año en la comuna de La Florida, el último de ellos el 8 de septiembre en la comuna de Lampa, y donde lamentablemente en este último hecho se registra la situación más lamentable, con este homicidio en contra de una de las víctimas ocupantes de esta casa que fue vulnerada por este grupo de sujetos. La formalización continúa, Mati. Entiendo que se ha hecho un receso por ahora para poder resolver entonces las medidas cautelares en los próximos minutos, pero todavía falta que puedan entregar su versión las defensas, en este caso, que tienen que responder a la
la imputación de cargos que realizó el fiscal Marcelo Vargas, perteneciente a la Fiscalía Metropolitana Oriente del Ministerio Público. Bien, muchísimas gracias, Felipe. Estamos atentos entonces al fin de esta audiencia. Que estén muy bien. Gracias por la información. Así será. Nos vemos. Chao, chao. Chao. 7 de la tarde con 6 minutos, el presidente Gabriel Boric concluyó su visita a Italia, que lo llevó a reunirse con el presidente del Estado, Sergio Mattarella, y también con el Papa León XIV. Vamos a tomar contacto con Ivo Goich, nuestro enviado especial a esta gira, para conocer cómo concluye y cuáles fueron las actividades más importantes del día. Hola, Ivo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros ya viajando, de hecho, vamos a hacer un resumen de lo que fueron estos días precisamente muy noticiosos, efectivamente, por la gran reunión concretada el día lunes entre el Papa León XIV y el presidente de nuestro país, Gabriel Boric, en el Palacio Apostólico, donde se hablaron de varias cosas, donde se pudo tocar el tema de la exhortación apostólica publicada recientemente por el León XIV, donde da cuenta, podríamos decir, de la opinión y la visión de la Iglesia frente a la misión que tienen ellos y la misión que tienen también la sociedad en general hoy en día, con miras a los más desposeídos, a los pobres, a cómo se trata ese tema durante esta época en la que vivimos nosotros, y que miran con mucha preocupación, no solamente desde la Iglesia Católica en particular, sino que cada uno de los gobiernos, y es por eso que el presidente Gabriel Boric, incluso en ENADE, alcanzó a citar parte de lo que había conversado con el Papa León XIV. Además, él realizó distintos recorridos por la Capilla Sixtina, por la Basílica de San Pedro, visitó la tumba también del Papa Francisco. El día martes se enfocó en el foro de la FAO, en el Día Mundial contra la Hambruna, y la labor que realiza la FAO, efectivamente, dando cuenta de cómo nuestro país ha enfrentado el tema de la seguridad alimentaria, cómo los conflictos geopolíticos a nivel mundial durante los últimos años han afectado con fuerza, por ejemplo, en el precio de los alimentos, y haciendo referencia al número importante de más de 670 millones de personas que en estos momentos sufren de hambruna día a día. Ahí el presidente Boric deslizó críticas, por supuesto, a los conflictos geopolíticos, a la forma en que se han tratado, pero también con la esperanza de lograr este definitivo alto al fuego, cese al fuego en el Medio Oriente. Y lo miran con mucha esperanza, pero también saben que se tiene que consolidar a través del tiempo. Mucho ojo, porque durante los próximos días, semanas, también vamos a ir conociendo cuál es la postura de nuestro país, e incluso la participación que puedan tener en estas mesas de diálogo y en búsquedas de acuerdo los distintos liderazgos, y ver cómo nuestro país se podría incluso incorporar de alguna forma a este tema de que viene a plantear una forma de resolución de un conflicto que ha afectado con fuerza durante los últimos 2 años la zona del Medio Oriente. El presidente de la República, Gabriel Boric, también el día de hoy, miércoles, se reunió con empresarios, con más de 100 inversionistas y empresarios italianos. Es un socio comercial muy importante para seguir fortificando los lazos comerciales que nos unen, y además lo que hizo el presidente el día de hoy fue participar del seminario del aniversario de la conmemoración del atentado perpetrado acá en Roma en contra de Bernardo Leighton y su esposa, Ana María Fresno. Un atentado del cual salieron con vida, pero se vieron severamente afectados. El presidente dio cuenta de los años de dictadura, de lo que había sucedido, de lo peligroso que fue, de lo que pasó con Carlos Prats, de lo que pasó con Bernardo Leighton, de lo que pasó también con Orlando Letelier en Estados Unidos, y también la preocupación de que no surjan nuevamente este tipo de actos a nivel mundial, incluso deslizando que muchas veces se organizan desde fuera de las mismas fronteras propias de un país, vinculando esto con lo sucedido con Ronald Ojeda, quien fue asesinado en nuestro país en febrero del año 2024. Quien hizo un resumen completo acerca de lo que fue el paso del presidente acá por Italia fue el canciller Alberto Van Claveren, acompañado de la ministra secretaria general de la presidencia, Macarena Lobos, a quien pasamos a escuchar ahora. La verdad es que la gira ha resultado muy exitosa. Ha sido una gira que ha incluido en el primer día una visita a la Santa Sede, en que obviamente lo más importante fue una entrevista del presidente con su santidad Papa. Y el presidente tuvo una intervención en una actividad muy relevante de la FAO, que es la iniciativa Hand in Hand, ¿no?
y que justamente apunta a la modernización del sector agroalimentario, un tema que es muy central para Chile en nuestra calidad de grandes exportadores de productos agrícolas. Valorar la importancia que ha tenido esta gira en sus tres dimensiones, tanto en la visita vaticana, nosotros como Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, que llevamos las relaciones con las iglesias, los distintos credos, ha sido muy relevante poder participar en esta visita con el Papa y poder comprobar y constatar, tal como lo ha dicho el presidente Boric, las grandes coincidencias que tenemos a partir de la exhortación, ¿no es cierto?, de amor a los pobres. Creemos que hemos podido tratar todos los temas que son claves para el desarrollo de nuestro país, para generar, ¿no es cierto?, hoy día ahora con los inversionistas mayor inversión que permita, como lo dijo también el presidente, generar mayor beneficio para nuestra ciudadanía y mayor cohesión social. Y así nosotros también concluimos este viaje al Vaticano, a la ciudad de Roma. Siempre es una gran oportunidad también a nivel profesional poder estar en estos lugares, conocer también las distintas realidades y en este caso en particular, como les contaba, con esta reunión que el Papa León XIV concretó con el presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Cómo sigue la agenda internacional del presidente durante los próximos meses? Bueno, no terminan los viajes en el mes de octubre. A fines de este mes va a participar de su última APEC, que se va a desarrollar en Corea del Sur, y posteriormente en el mes de noviembre, al menos confirmada su participación en la COP30, que se va a desarrollar en Belém do Pará, ciudad de Brasil, y donde está confirmada la presencia del mandatario nacional. Nosotros ya volando a esta hora hasta Santiago de Chile, así que nos vemos durante los próximos días por allá. Les mando un abrazo grande, les agradezco también a la gente de producción que siempre ha estado muy atento a cada uno de los despachos que hemos hecho, y nos vemos entonces ya llegando a Santiago. Que estén muy bien, un abrazo. Bien, ese es el informe entonces de Ivo Goich, que acaba entonces de terminar, y nosotros así nos despedimos, llegamos al final de Hoy es Noticia y nos despedimos con esta imagen de Santiago, de la capital, recordándoles que el día de mañana va a ser un día de sol, temperaturas muchísimo más altas que el día de hoy. Para el fin de semana se anuncian incluso 30 grados y para mañana 27 grados es la máxima que se pronostica para la capital. Hasta mañana.